Hola, muy buen día. Hoy hablaremos un poquito sobre el tema de movimientos de remoción en masa y su integración en los sistemas de alerta temprana. Mi nombre es Joana Méndez, soy geóloga y soy miembro de la red PROEMER. En Costa Rica tenemos un dicho que dice que cuando el río suena, piedras trae. Básicamente, a eso nos referimos con los deslizamientos. Cuando el río suena, no solamente trae agua, producto de las precipitaciones que estamos escuchando, puede ser que también traiga bloques de roca, sedimentos y en general, por ejemplo, vegetación. Eh, las zonas tropicales y con características montañosas, donde tenemos precipitaciones bastante recurrentes, zonas topográficas considerables, sismicidad, meteorización y lluvias intensas, son susceptibles a la ocurrencia de este tipo de eventos. Este tipo de eventos, los deslizamientos, pueden ser conocidos también en algunas zonas como deslaves o derrumbes y aludes, aluviones o incluso pueden ser conocidos como huaicos, entre otros, ¿verdad? Tienen un alto poder erosivo y también un alto poder destructivo si no los conocemos de forma adecuada y anticipada. Es posible que para ya algunas comunidades nos haya agarrado un poquito tarde, ¿verdad? Y lo que tendríamos que hacer más bien es analizarlas para estas áreas de posible deslizamiento para poder defendernos o actuar de manera preventiva en caso de que ocurra algún evento, poder salvaguardar principalmente la vida humana, pero ya los recursos económicos y agrícolas o otra inversión que se haya realizado no estaría a la mano o exenta de ser afectada por un evento de deslizamiento. Los parámetros que se requieren determinar para el estudio de deslizamientos principalmente consiste en conocer la topografía, zonas topográficas con pendientes mayores a 30 grados, por ejemplo, 30%, perdón. También pueden ser susceptibles a deslizamientos o remoción en masa. La geología es muy importante, es en lo que más me he enfocado en la formación. Hay que conocer las formaciones geológicas, la interacción de las capas o estratos que hay entre las diferentes rocas que tenemos en un área. Puede ser que sea muy homogénea, pero también puede ser que las rocas sean heterogéneas, que tengamos rocas blandas sobre roca competentes o más duras, o rocas duras sobre rocas blandas. Este juego, este arreglo geológico va a ser muy predominante o muy importante a la hora de analizar áreas con deslizamientos. También vamos a conocer, por ejemplo, el agua superficial, cuánto es lo que llueve. Tenemos que tomar en consideración ahora sí los estudios hidrológicos, meteorológicos, cuántos son las lluvias que pueden ocurrir en una zona, cuáles son los periodos de retorno, cuáles son las máximas precipitaciones esperadas. Y también vamos a analizar las aguas subterráneas. Conocemos ahí los niveles freáticos, si hay fluctuaciones, si estos niveles fluctúan entre la época seca y la época lluviosa. Vamos a conocer los movimientos o los tipos de falla que hay entre las rocas que están en el sitio. Con tipos de falla no me refiero tanto como a la actividad sísmica, sino las fallas entre esos estratos o entre fracturas y desplazamiento de bloques de rocas. Al fin y al cabo, los deslizamientos son movimientos relativos, ¿verdad? Luego, factores externos, ahí sí, vamos a hablar como bueno, tenemos que analizar, por ejemplo, la sismicidad, la vegetación, el clima que predomina en el área, la intervención antrópica, eso es muy importante, y los estudios de mecánica de suelo. Esto es como un preámbulo de todo lo que se debe conocer a la hora de analizar un deslizamiento o un área de deslizamiento o susceptibilidad de deslizamiento. Estos deslizamientos se caracterizan principalmente y se clasifican de acuerdo a la geomorfología. Entonces, por ejemplo, vamos a tener caída de granos cuando tenemos rocas, por ejemplo, granitos que tienden a tener
mucha erosión tipo arenitización, y entonces lo que se dan son como granos, y uno de hecho va caminando al borde del talud y de repente le caen como ciertos granitos, pero también puede ocurrir que si las fracturas son bastante importantes, centimétricas o métricas, pueden generar caída de bloques de rocas. Ya va a ser una afectación bastante importante, por lo menos para una persona o fauna que vaya pasando por la zona. También podemos tener descascaramiento, lavado superficial, que se da principalmente después de una lluvia, inclinación y caída de losas. Cuando tenemos fracturas verticales muy profundas, tiende a darse bloques, caída de bloques por inclinación, flujos de detritos, que ya sería más bloques más centimétricos, e incluso puede ser también vegetales, caída de bloques, colapsos, desmoronamiento o disolución, que sí se da principalmente en rocas con características, por ejemplo, cársicas, como las calizas, ¿verdad? Luego vamos a tener otra clasificación o tomar en consideración para poder clasificar los movimientos en masa, como lo son la mecánica que hay entre bloques de rocas o estratos diferentes, cuál es el tipo de falla que hay. Podemos tener erosión diferencial, podemos tener una roca blanda, una luquita, por ejemplo, con un alto contenido en arcilla, en límites plásticos de 100%, sobre la cual tenemos bloques competentes, rocas volcánicas, por ejemplo, que no están meteorizadas, muy sanas, pero ese arreglo litológico puede generar un deslizamiento en caso de unas precipitaciones bastante fuertes, y me puede dar al traste con toda una comunidad. Luego también los vamos a clasificar de acuerdo a su velocidad. Hay deslizamientos bastante lentos que pueden darse, por ejemplo, en este arreglo de erosión diferencial, donde tenemos rocas muy competentes que están sobre rocas blandas, pero también podemos tener deslizamientos con velocidades muy altas, como las avalanchas, los debris avalanche, que se dan principalmente en zonas o son muy comunes en las áreas cubiertas de nieve, en zonas de esquí, ¿verdad? Son bastante comunes, incluso a nivel de cinematográfico se ha utilizado mucho. Entonces, por ejemplo, este video ven cómo la pendiente no es fuerte, pero posiblemente al hacer un análisis acá es posible que se determine que había una diferencia litológica entre la capa que que se está deslizando y la que está en la base. Son característicos, estas pruebas de deslizamiento de esas zonas que se deslizan sobre capas que no son competentes. Entonces, de ahí la importancia de conocer el contexto geológico de una zona para poder determinar si es susceptible o no. Los efectos o factores desencadenantes van a ser las precipitaciones, la actividad sísmica y la fuerza de gravedad. Los daños asociados, vamos a tener, por ejemplo, desplazamientos humanitarios, pérdidas de vidas humanas, daños en infraestructura civil, podemos tener también daños a nivel agrícola y pérdidas económicas. Entonces es bastante frecuente en todas nuestras zonas tropicales, incluso por ejemplo el caso de la noticia, como en España hay zonas no tropicales, que las lluvias traigan afectación a esas áreas que han sido habitadas y que actualmente tienen una importante interacción con el ser humano, ¿verdad? Entonces, entre los efectos van a ser bastante considerables, y de ahí es su importancia en tratar de alertar a la población en caso de un evento hidrometeorológico capaz de generar deslizamientos. Y bueno, entre las medidas estructurales y no estructurales para su prevención podemos tener, por ejemplo, mallas de retención de flujos, anclajes, pernos, túneles, bermas. Eso como una medida estructural, como una medida de soporte para poder darle un poco de margen a la población a que pueda evacuar o que no pueda, digamos, disminuir daños hacia, por ejemplo, alguien que va transitando en un vehículo. Y entre las medidas no estructurales siempre va a ser muy importante
Para mí lo más importante es el ordenamiento territorial. Sin embargo, es probable que no nos alcance a todas las comunidades llegar a eso porque ya estamos asentadas y no fue considerado las inundaciones ni los deslizamientos a la hora de planificarlas, ¿verdad? Pero siempre en ese caso tendríamos un sistema de alerta temprano y la elaboración de planes de emergencia en el cual se les dicta a las comunidades cómo deben actuar en caso de un deslizamiento, a dónde deben seguir y cuáles son las zonas seguras. Y por acá les dejo la referencia sobre la cual se basó la información técnica. Muy buen día.